acá vamos. Bueno, perfecto. Habíamos terminado entonces con el análisis del teorema de Rolle, así que volvemos al resumen de lo que habíamos establecido, ¿no? Hasta ahora con la derivada primera. Perfecto. Bien, y vamos con resumen de la derivada primera, entonces, es el que está en pantalla. La función es creciente en esos intervalos, decreciente, presenta un máximo relativo, yo ya saqué los valores, menos 4, 0, que es justo una raíz, y un mínimo relativo en menos 8 tercios, menos 32, 27, avos. No sé si ustedes ya obtuvieron esos valores o no. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Menos 30. Es el resumen de la tablita. Lo único que hice fue calcularle el compañerito a menos 4 y el compañerito a menos 8 tercios. ¿Está? Sí, profe. Bien. Perfecto. Lo que yo suelo hacer, esto no es de carácter obligatorio, lo pongo acá, es hacer un bosquejo, porque supuestamente si yo no tengo el GeoGebra y veo de antemano la forma que tiene la curva, con los datos que me da la derivada primera, más la continuidad y más las asíntotas, puedo tener una idea de cómo se va formando esa curva. Obviamente, para poder saber bien la forma de la curva, voy a tener que analizar la derivada segunda. Pero, ¿qué datos tengo que ya puedo volcar en un gráfico y tener una idea de lo que está pasando? Eso lo suelo hacer mucho cuando uno va analizando en lápiz y papel la función. Vuelvo a repetir, sin tener previamente una idea de la gráfica de la función hecha por GeoGebra. ¿Está? Por ejemplo, en un parcial presencial donde vos no podés usar el celular, no podés usar el GeoGebra, por ende, por más que te toque una función polinómica, no sabés de antemano cuál es la forma que adopta esa función polinómica. Entonces, con los datos que tenemos hasta acá, ¿cómo podemos ir teniendo una idea? Entonces, puse las raíces de la función, en menos 4, en menos 2, una raíz doble. Al ser raíz doble ya sé que la función va a rebotar, no va a cambiar de conjunto de positividad a conjunto de negatividad. Y la otra raíz es simple, eso significa que la función va a cruzar el eje. Venga de donde venga, va a cruzar el eje. Bien, bueno, luego estaba el corte con el eje Y, que no lo puse acá porque es en 32 y me interesaba más que vieran esta zona, por ende no está el corte con el eje Y, que es mucho más arriba, ¿no? Pero bueno, no me resulta tan interesante ahora tener el punto ese del corte con el eje Y. Veamos qué obtuve de la derivada primera, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la original, de la función. Desde menos infinito a menos 4 la función crece, por lo tanto no puede venir de arriba, porque si viniera de arriba estaría decreciendo. Entonces viene de abajo porque viene creciendo. Entre menos 4 y menos 8 tercios decrece. Entonces una flechita para abajo porque la función... Le iba a decir, también se ve directamente en la función polinómica si viene o sea, si la parte viene creciente o decreciente, ¿cierto? Sí. Por el signo positivo o negativo de coso, del mayor que está elevado. Por supuesto. O sea, Sí. Eso lo analizás por el tipo de función polinómica que tenés, por supuesto. Yo acá me estoy basando en lo que dice la derivada primera. ¿Está? Pero ese dato también es sumamente importante que vos tengas en cuenta, para saber si la función viene de abajo, por así llamarlo en criollo, o viene de arriba, digamos, ¿no? Hasta tocar la primer raíz.
Bien. Así que en este caso viene de abajo, creciendo, toca la primer raíz. Ahí empieza a decrecer, por lo tanto baja. ¿Hasta dónde? Hasta donde se produce el mínimo relativo que nosotros encontramos, donde ahí deja de decrecer y empieza a crecer nuevamente. Y corta el eje en la raíz simple. Es decir, estoy con flechitas dibujando medianamente el sector de la función donde se producen los máximos, los mínimos, las raíces, es decir, donde se produce lo interesante de la función. Porque después de ese sector, la función, por ser polinómica, va a crecer indefinidamente y no va a haber mayor inconveniente. ¿Está? Pero en ese sector donde se produce todo el análisis interesante, copio toda la información que tengo y propongo una idea con flechas nada más de cómo debería ser. Recuerden, por supuesto, que la derivada primera no dice la forma que tiene la curva. La forma que tiene la curva la dice la derivada segunda, que te habla de concavidad. Entonces, al hablar de concavidad para arriba o concavidad para abajo, concavidad positiva o concavidad negativa, te puede decir la forma que tiene la curva. La derivada primera no habla de la forma de la curva, habla de dónde cambia el crecimiento, dónde tiene punto máximo, dónde tiene punto mínimo, y por supuesto toda la información que te puede dar la continuidad y las asíntotas, que en este caso asíntotas no tiene y es continua, ¿no? Así que bueno, eso se los quería mostrar como algo interesante a tener en cuenta si uno no tiene de antemano el gráfico que va a tener la función que estoy estudiando, ¿eh? Bien, ¿hasta acá Profe, bien? Sí. también en mi caso, también ayuda mucho a ese bosquejo el hallar las rectas tangentes en algunos puntos, como usted dijo Perfecto, anteriormente. sí, por supuesto. Agregarle acá a este bosquejo las rectas Sí, tangentes ayuda un sí. montón. Yo no quise, la verdad, agregarle las rectas tangentes, pues ya ponía todas estas flechas en celeste, Ujú, ya cambié colores, digo, si le agrego las rectas tangentes se muere. Así que ujú. no puse, claro, iba a quedar toda una cosa que para interpretarla a ustedes les iba a costar un poquitito. Pero está perfecto lo que decís, Juan Pablo, agregarle la recta tangente horizontal que te dio acá, la otra horizontal que te dio acá, agregarle una recta tangente de algún punto acá en el medio, algún Sí, punto por acá, algún punto por allá, y te va mostrando la recta tangente la forma que va adoptando la curva, ¿no? sí. Así que eso es interesantísimo tenerlo en cuenta. La posibilidad de hallar rectas tangentes en puntos así intermedios y en los máximos y en los mínimos es fundamental para ver el formato que tiene la curva. Así que muy bueno el aporte. Muy bien. Derivada tercera, perdón, segunda, ya quería terminar a toda cosa. Derivada segunda, entonces, ya habíamos dicho que era 6x más 20 la fórmula, creo que lo había dicho Agustina anteriormente. Ujú. Obviamente para este caso es ¿Cuándo? una función lineal, ¿eh? No, no sé qué dijeron. Bueno, No, nada, eh, perdón, perdón. Ah, bueno, igual que con la derivada segunda, igual que con la derivada primera, perdón, tomo la derivada segunda y hago el análisis del comportamiento. Al ser una recta, por supuesto, el análisis del comportamiento es muy sencillo. El dominio de la derivada segunda nuevamente son todos los reales. El conjunto de ceros es un único punto. En este caso me dio menos 10 tercios. ¿Llegaron ustedes a eso? Sí, Sí, Menos Sí, 10 profe. tercios, ¿está bien? sí. Bien. El corte con el eje Y, que nuevamente acá en el gráfico no está porque es en 20 y me interesa ver más la zona donde corta el eje X y todo eso. Así que no está acá en el gráfico, pero bueno, obviamente tiene un corte con el eje Y.
Muy bien. Teniendo el conjunto de ceros, puedo obtener el conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda, por supuesto, fácilmente. Y con respecto al crecimiento, al ser una recta, en este caso es estrictamente creciente, ¿verdad? Así que no hay cambio en el crecimiento de la función. Bien. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Llegaron a hacerlo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Llegaron al conjunto de positividad, negatividad y todo eso? Bien, perfecto. Sí, profe. Esto es todo lo que brinda la derivada segunda. Recuerden que entre la derivada segunda y la derivada primera se cumple lo mismo que entre la derivada primera y la original. Es decir, el conjunto de positividad y negatividad de la derivada... Ay, puse primera, mira, tengo que poner segunda. El conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda coincide con el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la derivada primera. Así que eso es muy importante a tenerlo en cuenta. El conjunto de ceros de la derivada segunda representa el máximo o el mínimo de la derivada primera. Eso a tenerlo en cuenta porque es sumamente importante. A veces, conociendo solo la derivada segunda, puedo tener una idea de cómo va a ser la derivada primera y cómo va a ser la función original, mirando solo la derivada segunda. Porque con la derivada segunda puedo sacar algo de la derivada primera. Y con la derivada primera puedo sacar algo de la función original. Así que eso es muy importante. Y creo que con la derivada, bueno, no sé si lo afirmo, pero con la derivada segunda podemos sacar la parte de concavidad de la... Por supuesto, sí. Para eso está la derivada segunda. Simplemente acá les quería observar que si ustedes miran, van a ver que el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera coincide con el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la derivada segunda, coincide con el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la derivada primera. Y el conjunto de ceros de la derivada segunda coincide con el mínimo, en este caso, de la derivada primera, con el valor de x, ¿no? Por supuesto. Así que eso es importante. Bien. Bueno. Acá les puse la teoría necesaria para saber esto. El conjunto de positividad de la derivada segunda hace conocer el tipo de concavidad que tiene la función original. Si en el conjunto de positividad de la derivada segunda, la función original es cóncava hacia arriba. Y en el conjunto de negatividad de la derivada segunda, la función original es cóncava hacia abajo. ¿Está? Y a su vez, el conjunto de ceros de la derivada segunda conforma los candidatos a puntos de inflexión de la función original. El punto de inflexión es el punto donde cambia la concavidad de la curva, donde cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o viceversa. ¿Está? Sí. Bien, obtuvieron el conjunto de ceros, entonces todo de la derivada segunda, plantearon el punto de inflexión, todo. Sí. ¿Sí? Bien. Nuevamente, yo generalmente eso lo resumo en una tablita. También la hice esa. Perfecto. Yo en la tablita, nuevamente, igual que con la derivada primera, pongo los intervalos, la derivada segunda y la función original. Acá los intervalos los resuelvo teniendo en cuenta el punto de inflexión, ¿no? Es decir, el cero de la derivada segunda. Así que como tiene un solo cero, son solamente dos intervalos. Verifico para cualquier valor que está dentro de este intervalo
que la derivada segunda dé menor que 0, por ende la función original es cóncava hacia abajo, y para este otro intervalo, con cualquier valor que esté dentro de ese intervalo, la derivada segunda da mayor que 0, por ende cóncava hacia arriba. Así que bueno, ya si vuelvo al bosquejo, miren que entre menos infinito hasta menos 10 tercios, que andaría por acá, la función es como que mira para abajo, digamos. Y desde menos 10 tercios hasta más infinito, la función es como que mira hacia arriba. Ahí aparecería lo de cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, ¿no? Así que en esta tabla, vuelvo a repetir, se resume esta información que da la derivada segunda. ¿Algo más que quieran agregar? Que hayan hablado sobre esto, que hayan agregado, que hayan escrito. Que la abscisa que encontramos en la función derivada segunda, al verla en los gráficos, es evidente que hay un cambio por ejemplo, en la segunda de positividad a negatividad, en la primera de crecimiento y decrecimiento, entonces es como que sí o sí tiene que ser un punto en el cual cambia la función de comportamiento. Sí, por supuesto. Vos estás hablando de la segunda ahora, y cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ¿no? Sí. Es como que nos viene guiando tanto la primera y la segunda derivada con respecto a ese punto, a esa abscisa. Sí, por como supuesto. que sí hay un cambio en todo. Igual, cuidado con esta abscisa, porque esta abscisa apareció con la derivada primera, apareció como el mínimo de la derivada primera, digamos, como el vértice de la derivada primera. ¿Está? Claro. El Sí, vértice, sí. el x del vértice de la derivada primera. Y acá va a ser el punto de inflexión para la función original. Así que eso también es una observación importante, ¿no? Sí. Bien, acá yo siempre les pongo, por supuesto, cuál es el fundamento teórico. El fundamento teórico que avala esta tabla es el criterio de la derivada segunda. Como la otra tabla lo avala el criterio de la derivada primera, acá lo avala el criterio de la derivada segunda, que dice que en el conjunto de positividad de la derivada segunda tiene que existir el mínimo relativo, y en el conjunto de negatividad el máximo. Quiere decir que entre menos infinito y menos 10 tercios, dentro de ese intervalo, tiene que caer el máximo de la función, sí o sí, por ser criterio de la derivada segunda. Que creo que eso era lo que nombró Martín al principio. ¿Está? Que hablaba de la derivada segunda y todo eso. Y después, entre menos 10 tercios y más infinito, tiene que caer el mínimo de la función sí o sí. Así que dentro del conjunto de positividad tiene que caer el mínimo de la derivada segunda, ¿no? Y dentro del conjunto de negatividad de la derivada segunda tiene que caer el máximo, sí o sí. Bien, y acá les hice yo el ejemplo. En menos 4, valorizado en la derivada segunda, me da menor que 0. Entonces es un máximo relativo. Y el menos 8 tercios valorizado en la derivada segunda da mayor que 0. Es decir, cae dentro del conjunto de positividad, así que es un mínimo relativo. Acá hay una condición necesaria y suficiente. La condición de la derivada primera para decir que es un máximo o un mínimo a través de los crecimientos es condición necesaria. Pero la condición suficiente la otorga la derivada segunda cuando dice que ese extremo cae dentro de un conjunto de positividad o conjunto de negatividad. ¿Está? ¿Sí?
¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Y por último, yo particularmente armo el gráfico, obviamente esto está hecho con GeoGebra, y ahí pongo toda la información que obtuve del mismo. Lo que está en celeste es todo lo que obtuve de la derivada primera, y lo que está en rojo es todo lo que obtuve de la derivada segunda. La derivada primera tuve los intervalos de crecimiento, decrecimiento y crecimiento nuevamente, los marqué, obtuve el máximo relativo, el mínimo relativo, obviamente los ceros de la función, que ya es propio de la función, no de la derivada primera o la derivada segunda, y de la derivada segunda obtuve el tipo de concavidad, hasta por supuesto el punto de inflexión. Y ese sería todo el análisis que me permite a mí esbozar la curva de la función si yo no puedo ver la gráfica de la función antes de elaborarla, es decir, estoy haciendo un examen donde no me permiten el uso del GeoGebra y tengo que graficar la función, teniendo en cuenta los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos, los mínimos, los ceros de la función, el punto de inflexión y el intervalo de concavidad, voy a poder esbozar una gráfica aproximada, por supuesto, de la función original, que ese sería el objetivo, ¿no? Faltaría acá, porque no terminé, por supuesto, de armar todo, faltaría acá por allí hacer el gráfico de la función original, la derivada primera y la derivada segunda, y poder ver que todo coincide como veníamos hablando, ¿no? Los intervalos de crecimiento, el conjunto de positividad, de negatividad, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es lo que se llama análisis completo de función o estudio completo de función. Eso hace alusión al nombre de estudio completo de función. Todo lo que me otorga en este caso la derivada primera, la derivada segunda y la función propiamente dicha. Otro datito importante. Fíjense que el valor de x del punto de inflexión en una polinómica, donde la función es continua entre el máximo y el mínimo, el punto de inflexión está justo en el medio. Así que es un datito importante, ¿eh? Si la función es continua entre el máximo y el mínimo, por supuesto, ¿no? Siempre que sea polinómica. Se puede dar en otras funciones también, pero tenés que tener cuidado que se da cuando la función es continua entre el máximo y el mínimo. Y generalmente eso se da en la mayoría de los casos en la función polinómica. El valor de x del punto de inflexión es el punto medio entre el valor de x del máximo y el valor de x del mínimo. Esté donde esté el máximo primero, mínimo después, lo que fuere, ¿no? ¿Está? Así que eso hay que tenerlo en cuenta, pero cuidado, no digan todas las funciones entre el máximo y el mínimo, porque te cayó una asíntota vertical en el medio y te destruyó, porque entre el máximo y el mínimo no tenés la función continua. Así que no le vas a encontrar el punto de inflexión y el trazado de orquídea. Así que cuidado con eso, ¿eh? ¿Está? Bien. Esto es para función polinómica, desde luego. Acá se terminaría el análisis de la función polinómica. No todas las funciones polinómicas llevan un mismo análisis, por supuesto, depende del tipo de raíces que tenga la función polinómica, cómo se comporte. Por eso sigo insistiendo con que tienen que hacer un análisis como este para el ejercicio número 12 de la actividad anterior. Porque ahí va a haber cosas que no van a concordar demasiado. Y está muy bueno que lo elaboren y que vean qué es lo que no se está dando y por qué no se está dando. ¿Está? Bien. La número 2, ¿llegaron a hacer algo, a bosquejar algo o no? Sí. Sí. Bueno. Hay un dilema con esa. Hay un dilema, muy bien.
Bueno, cuéntenme, pues yo no la terminé de hacer todavía. No llegué. Pasa que tenemos dos Sí derivadas. O sea, tenía por acá la fórmula, es x al cubo sobre x al cuadrado menos 4. Es una racional. Ya de por sí, al ser una función racional, es rica para analizar asíntotas y continuidad, ¿no? Sí. Donde no es rica la polinómica, digamos, la racional sí tiene un protagonismo. Así que bueno, lo importante serían, ahí sí, no sé si quieren compartir pantalla ustedes, porque yo no la hice, así que tienen que contar ustedes qué hicieron, cómo lo analizaron. En mi caso, yo llegué primero a empezar a graficarla con los datos que ya tenía. Por ejemplo, el dominio. Yo sé que en el dominio menos 2 y 2 no pertenecen. Sí. Entonces sé que son dos asíntotas verticales. Bueno, no sabemos. En principio no pertenecen al dominio. Después tendrás que corroborar con el límite si realmente se tratan de asíntotas verticales o no. Sí, lo analicé y lo corroboré que no, que son asíntotas verticales. Perfecto, muy bien. Después, Bien, entonces, no tengo... el dominio de la función, volvemos a anotar, para que anoten, para que tomen apunte el resto. El dominio de la función sería todos los reales menos el menos 2 y el 2. Sí. Perfecto. El conjunto de ceros, así ya decimos todo lo que le pertenece a la función. El dominio, el conjunto de ceros es 0, tiene una única raíz, el 0, y el corte con el eje Y, 0. 0, 0. Perfecto. 0. Eso es lo que sé de la función. Ahora voy a las asíntotas. Juan Pablo ya dijo que corroboró mediante el límite que tiene dos asíntotas verticales. Perdón, una en 2 y otra en menos 2, ¿verdad? Sí, y seguí haciendo el análisis y también me da que tiene una asíntota oblicua. Perfecto, muy bien. Luego hizo el análisis de asíntotas no verticales y obtuvo que tiene una asíntota oblicua. ¿Y cuál es la asíntota oblicua? Y es igual a X. Y es igual a X. Perfecto. Así que ya sabemos que esta función tiene tres asíntotas. Dos asíntotas verticales en x igual menos 2 y en x igual 2, y una asíntota oblicua cuya fórmula es y igual x. ¿Está bien? Sí. Muy bien. El que quiere ya puede ir bosquejando el gráfico, ¿no? Ya puede ir llevando a un lápiz y papel las asíntotas, graficarlas, graficar el cero de la función, el corte, bueno, es el punto 0, 0. Así que ya puede ir llevando esos elementos a un gráfico para ir mirando un poquitito el comportamiento. Una vez que analizaron asíntotas, sabe que el hecho de tener asíntotas verticales acciona sobre la continuidad de la función, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la continuidad de esa función? Que no es continua. Perfecto. ¿Dónde sería continua? De menos infinito a menos 2. No, porque no tenemos las raíces. No tenemos las raíces. No importa. Sí que las tenés las raíces. Es 0 nada más. Ah, sí, tienes razón. Estoy mirando la derivada segunda, la derivada primera, perdón. ¿Dónde sería continua esa función? ¿En qué intervalos es continua esa función?
De menos infinito a menos 2, Sí. unión de menos 2 a 2, unión de 2 a más infinito. Perfecto. Ah, En esos intervalos, la función f de x es continua. Ujú. Muy bien. ¿Dónde merece ser analizada las condiciones de continuidad? En menos 2 y 2. En menos 2 y 2, porque son valores que no pertenecen al dominio de la función. Por lo tanto, esos valores llevan un análisis aparte. ¿Y qué resulta de ese análisis? Que son de salto finito, de salto, no, perdón, ¿cómo era? Sí, de salto infinito. De salto Salto infinito. infinito. Perfecto, Infinito, Juan. eso es. Muy bien. Infinito. Así que tanto en x igual menos 2 como en x igual 2 les tiene que dar discontinuidad de salto infinito. ¿Por qué? Porque hay una asíntota vertical. Sí. Entonces, al existir una asíntota Ujú. vertical allí, seguro la discontinuidad es de salto infinito. ¿Está? Sí. Perfecto. Muy bien. Hasta acá llegó el análisis de lo que hacíamos en el primer cuatrimestre. Sí. Hasta acá es revisión del primer cuatrimestre. Recién Ujú. ahora nos empezamos a meter con la derivada. Así que tenemos que hacer la derivada primera de la función. Acá teniendo en cuenta, por supuesto, que es una función racional, por lo tanto, para poder derivarla hay que aplicar la regla del cociente. Sí. ¿Está? Así que hay Sí. que tener cuidado, se va a agrandar lo que está en el denominador, pero la cuestión radica en achicar lo del numerador. ¿Alguien tiene la derivada hecha para compartir pantalla y presentarla? Lo puedo decir, pero no puedo compartir pantalla. No No podés lo tengo compartir, en no foto. lo tenés. No tengo la foto. Ah, no lo Yo lo tenés en foto. tengo, pero le comento, tengo a mi nena en brazos y no puedo, Ay, no no podés, puedo agarrar, bueno. no puedo Bueno, agarrar bien el teléfono ni la bueno, carpeta. cuenten cómo les dio la F', porque yo la verdad no lo hice, así que cuenten. X a la cuarta menos 12x al cuadrado sobre, entre paréntesis, x al cuadrado menos 4, eso elevado al cuadrado. Sí, a ¿Alguien mí más me lo dio hizo? igual. ¿A vos te dio igual, Agustina? Sí, Sí, sí. sí, da igual. A mí Bueno, también. entonces, Sí, a mí también. bueno, entonces lo copio directamente, después lo haré yo para corroborar. Lo copio. Díganme cómo era otra vez. En el numerador, X a la cuarta sí, menos 12x al cuadrado, sí, denominador, entre paréntesis, x al cuadrado menos 4, todo eso elevado al al cuadrado. cuadrado. Perfecto, muy bien. Así que ya tienen la prima en función de lo que dijo Juan Pablo. Todos de acuerdo entonces los que están acá en que esa sería la expresión final, digamos, reducida a la mínima expresión de la derivada primera, ¿verdad? Bueno, Sí. ahora entonces de la derivada primera tienen que hacer un análisis. Lo primero que tienen que hacer es cuál es el dominio de la derivada primera. Todos los reales menos lo mismo 2 y menos 2. que la principal. Perfecto. Es decir, que el dominio de la derivada primera es igual al dominio de la función original, ¿no? Al dominio de f. Sí, Muy bien. sí, Mantiene su dominio. ¿Eso qué sí. significa? Que como la función derivada mantiene el mismo dominio de la función original, en Ujú. todos los intervalos donde la función original sea continua, esa función va a ser derivable. Por ende, ¿dónde no va a ser derivable? En En 2 y menos menos 2. 2 y 2 2 y 2. debido a que no pertenecen al dominio de la derivada primera.
el dominio de la derivada primera en una función racional es importantísimo. Porque les dice en qué valores la función no es derivable. En los valores que no pertenecen al dominio de la derivada, la función no es derivable. Entonces, la función ¿dónde es derivable? En los mismos intervalos donde la función original es continua. Pero justo en -2 y en 2 no es ni continua ni derivable. ¿Por qué? Porque hay una asíntota vertical en cada uno de esos valores, ¿no? ¿Se entendió? Acá cuidado, ¿eh? Una vez que hacen la derivada, tienen que empezar a hacer el análisis del comportamiento de la derivada. Y con lo primero que tienen que comenzar es con el dominio. Para ver si coincide con el dominio de la original o no. Bien, Sí. perfecto. Conjunto de ceros de la derivada primera. 0. 0 menos raíz de 12 y raíz de 12. 0 menos raíz de 12 y raíz de 12. Bien, No, perfecto, a mí no me, ¿todos a de mí me viene otra acuerdo? cosa. No, No. No. a mí me dio 2 raíz de 3, creo que era. Ah, bueno, pero es Y lo 0. mismo. 2 raíz de 3 es lo mismo que raíz de 2. Ah, sí, sí. ¿Qué me está diciendo? Sí. Me equivoqué yo. Es el mismo número escrito de otra manera. Usted puede decir Claro. 2, puede decir 1 más 1. Y de Sí, las sí. dos maneras está diciendo el mismo número. Bien, perfecto. Sí. Yo pensé que me decía que había una equivocación. El que quiere pone 2 por la raíz de 3 y el que no deja raíz de 12. Cada uno decide. De las dos maneras está bien y está correcto, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, tengo el conjunto de ceros de la derivada primera. ¿Qué puedo hacer ahora de la derivada primera? Son Hacer el puntos posibles. gráfico, son los puntos críticos de la función original, así que ya saben que ese conjunto de ceros son los candidatos a máximos o a mínimos, ¿verdad? Sí. Bien, así que igual ese conjunto de cero igual punto crítico. Muy bien, tengo 3 candidatos. Perfecto. Ahora tendría que Uno con no ese es. conjunto de cero, no spoilee las cosas, Manso. Bien. No diga el final de la película, diga que son 3 candidatos a extremos. Después veremos. Muy bien. Perfecto. Como tienen el GeoGebra, por supuesto, les sugiero que hagan el gráfico de la derivada primera de la función y con el conjunto de ceros elaboren el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera. Tenemos que cortar y volver a entrar porque se termina el tiempo. O está pasando más rápido o yo estoy demasiado entretenida. Bueno, cortamos y volvemos para terminar esto. Sí, profe, por favor. Sí. Dale.